Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios del reino de Dios, que ya iniciamos hace mucho tiempo. Hoy tenemos que hablar de la sexta parábola, la penúltima, que es la parábola del gran precio. La perla de gran precio. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es nuestra parábola, muy sencilla en su explicación, ¿verdad? Ahora la interpretación, vamos a tratar de sacarle el jugo a esto. Bueno, pero para no olvidarnos de todo lo que ya hablamos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos estudiando. Y aquí tenemos en la pantalla, si observamos la pantalla, si se recuerdan de estos dibujos, habíamos visto nosotros el periodo que correspondía a los misterios del reino. Los misterios del reino que abarca desde el rechazo del rey hasta la segunda venida de Cristo. Todo esto es el periodo de los misterios del reino, ¿verdad? Este periodo es el reino de Dios y su rey rechazado por los judíos y por la humanidad en general. Este es el periodo del mundo en donde el rey no se va a encontrar en su reino. Esto es su reino, solamente que el rey no va a estar presente. Aquí tenemos entre el rechazo de Cristo en el Mateo capítulo 12 hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, un periodo de tiempo que dura un poco más de un mes, ¿verdad? Entre el rechazo de Cristo en Mateo 12, una semana antes aproximadamente de su crucifixión, hasta 50 días después de la Pascua, donde vino el Espíritu Santo y se forma la iglesia. Y ahora ya tenemos un periodo de la iglesia, ¿verdad? Que ya es más de 2000 años prácticamente, y luego tenemos el periodo de la tribulación que va a durar 7 años. O sea que, repasando, los misterios del reino está compuesto por el periodo antes, desde el rechazamiento de Cristo hasta antes de la venida del Espíritu Santo, desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento, que es el periodo de la iglesia, y la tribulación. Son 3 periodos que vamos a tener acá. En estos 3 periodos, si ustedes se acuerdan, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, después del 12, ¿verdad? Él le cuenta 4 parábolas a sus discípulos, que son las parábolas dichas junto al mar. ¿Se acuerdan de eso? Son las parábolas dichas a todas las personas y a sus discípulos, a las personas que le seguían y que estaban cerca de, o sea, que estaban en la playa, ¿verdad? Bueno, aquí nos cuenta la parábola del sembrador, ¿verdad? Que va a haber una siembra, ¿verdad? Durante el periodo durante todo este periodo de tiempo, en el misterio del reino, va a haber una siembra. A ese le llamamos parábola del sembrador, que se va a iniciar al principio con mucho fruto, pero va a ir disminuyendo hasta el final del siglo, ¿verdad? Con pocos resultados. Esta siembra va a ser en el mundo entero, pero solamente un 25% de la humanidad va a estar recibiendo, justamente por la actividad satánica. Las aves del cielo, también los espinos, ¿verdad? Y las 4 parábolas que habíamos visto, los 4 tipos de corazones que habíamos visto, ¿verdad? Luego tenemos también el trigo y la cizaña, que va a actuar de la misma manera desde el principio, que comenzó a actuar ya desde el principio del misterio del reino hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos dice la parábola del trigo y la cizaña? Que va a haber una semilla buena plantada y que el diablo sobreplantó sobre la semilla una semilla mala, que va a crecer y que va a ser de tropiezo, va a ser una imitación satánica de la buena semilla, y que junto con el mundo y la carne va a permitir, o mejor dicho, no va a permitir que ese 25% fructifique todo lo que tenga potencialmente capacidad de fructificar. O sea que va a crearle tropiezo a este 25% de la gente salva.
la tercera parábola, ¿verdad? El grano de mostaza, que de la misma manera va a actuar, que comenzó ya a actuar desde el rechazo del rey hasta la segunda venida de Cristo, nos habla de un crecimiento monstruoso de esa religión que se va a estar armando, al que nosotros conocemos como ecumenismo, ¿verdad? O como dice Apocalipsis, la gran ramera. Esta religión que va a ser montada por justamente la cizaña que crece dentro del trigo, va a albergar dentro de esta religión gigantesca, monumental, mundial, esta creencia mundial, a toda ave de los cielos, o sea, todo tipo de demonios. Dentro de esta gigantesca religión mundial van a haber de toda clase de creencias va a contaminar a la sana doctrina o a la doctrina pura que se enseña en la Biblia, ¿verdad? Y por último tenemos la parábola de la levadura, que es también lo que Jesucristo le cuenta, ¿verdad? A todas las gentes que están junto al mar, y a sus discípulos, ¿verdad? Esta levadura nos habla de una mujer. Esa mujer es justamente esta religión mundial gigantesca, y que esta mujer mete 3 medidas de harina, o sea, está metiendo falsa doctrina dentro de esta religión mundial, y especialmente una falsa doctrina con respecto a la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, este es el panorama que la Biblia nos muestra de lo que el diablo, ¿verdad? El diablo va a estar haciendo durante la ausencia del rey. Durante la ausencia del rey, en todo este presente siglo. Cuando leemos en la Biblia el presente siglo, tenemos que saber que está hablando desde el rechazamiento del rey hasta la segunda venida de Cristo. El siglo venidero sería a partir de la segunda venida de Cristo, o sea, el milenio en adelante, el inicio del milenio en adelante. Esto es lo que el diablo está haciendo. Pero fíjense ustedes que ahora hemos hablado de estas 4 parábolas, a lo que nosotros le llamábamos una tetralogía de parábolas. Ahora tenemos nosotros acá las 3 parábolas siguientes que Jesucristo le dice solo a sus discípulos, y va en Mateo capítulo 13, del 36 al 50, y son dichas en la casa. O sea que las personas que le seguían ya no escucharon estas 3 parábolas. La semana pasada hablamos del tesoro escondido, ¿verdad? El tesoro escondido. Y es esta parábola que abarca justamente en el periodo en que Cristo es rechazado. Desde que aparece Cristo en Mateo capítulo 1, desde mucho antes de esto, hasta que Él es rechazado. Cuando fue rechazado, el tesoro que encontró, que es el pueblo de Israel, vuelve a esconderlo para quitarlo al fin del siglo, recién al fin del siglo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que este tesoro escondido es el pueblo de Israel. Ya lo habíamos estudiado la semana pasada. Su muerte en la cruz pagó la redención de su tesoro. Un tesoro que hemos demostrado la semana pasada, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no solamente pagó el precio del tesoro, sino que también pagó el precio de la perla de gran precio. Ahora vamos a estudiar y vamos a basar bíblicamente por qué decimos que la perla de gran precio es la iglesia. Esa perla de gran precio, Él también paga el precio, la compra, y por último nos muestra la Biblia y cuenta Jesucristo la parábola de la red. Vamos a ver que el tesoro escondido tiene que ver con Israel, ya lo hemos demostrado, la perla de gran precio tiene que ver con la iglesia, y la red tiene que ver con los gentiles. Eso es lo que Dios está haciendo en el mismo periodo de tiempo. O sea que en este periodo de los misterios del reino está actuando Dios y está actuando también Satanás. Satanás, su plan es estorbar el trabajo de los hijos de Dios en este tiempo, y Dios escogiendo preparando a la perla de gran precio, a la red y al tesoro escondido, que van a tener su premio en el siguiente, en el siglo posterior, o en el siglo postrero, puedo decir así, ¿verdad? Mejor dicho, presente siglo y siglo siguiente. Ahí vamos a tener el premio nosotros.
Muy bien, acá tenemos un resumen entonces de todo lo que hemos visto ya hasta ahora, ¿verdad? Y no tenemos que olvidarnos que el trabajo satánico es incansable, ¿verdad? En este programa que nos muestra las parábolas de Cristo, en esta tetralogía de relatos en las parábolas dichas por Jesús, que se refieren todas al arduo, mejor dicho, tetralogía, ¿sí? Al arduo trabajo sutil, inteligente del diablo. Él despliega todo ese trabajo en oposición al reino que quiere implantar Dios en el mundo, a fin de que Él pueda usurpar el trono. No se olviden, al principio de nuestros estudios, el quíntuple desafío que Satanás había hecho contra Dios, contra el derecho que Él tiene y autoridad y soberanía sobre su creación. Dios tiene el derecho de reinar sobre su creación. Satanás quiere arrebatar ese reino. Y lo declaró en Isaías capítulo 14 y versículo 13. No se olviden de esto, ¿verdad? Y todo esto se va a dar hasta que el Señor Jesucristo regrese, donde Él al final va a atar a Satanás por 1000 años y va a destruir a todos los que se habían opuesto a su reinado, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a hablar de la trilogía de parábolas. Hace rato, las 4 primeras parábolas dichas junto al mar, le llamamos tetralogía, esta trilogía. Con la tetralogía vemos nosotros la acción del diablo en el mundo en este periodo. Con la trilogía vemos la acción de Dios en este mismo periodo de tiempo. Ya vimos lo que Dios va a hacer con el tesoro, que es Israel. Ahora hoy vamos a estudiar lo que es la perla de gran precio. Entre ellas, entre todas estas parábolas, no tiene que haber contradicción. Al contrario, tiene que haber una armonía para poder entender lo que Dios está haciendo. Vimos nosotros que Jesucristo utiliza palabras y nos pone como símbolo palabras que Él mismo usó en la propia Escritura. Por eso es que nos basamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para entender estas parábolas. Tiene que haber una armonía. No tenemos que nosotros alegorizar o imaginarnos cosas que nos gustan, que quisiéramos que sean, para poder interpretar estas parábolas, ¿verdad? En la primera de estas 3 últimas parábolas que vimos la semana pasada, y que solamente le dijo a sus discípulos, Él nos cuenta que en su primera venida vino a buscar a su tesoro, que estaba escondido y que es Israel. La encuentra, le ofrece participar del reino, pero como ellos la rechazaron, Él vuelve a esconderlos. O sea, los dispersa nuevamente por el mundo, paga el precio de su rescate y va a sacarlos nuevamente a la luz cuando Él regrese por segunda vez, o sea, al final del presente siglo. En el siglo venidero ya nosotros vamos a recibir, vamos a decir, los beneficios del reino, ¿verdad? Ahora ya sabemos que este precio pagado era suficiente, no solo para la redención de Israel, que es el tesoro, sino también para librar a todo el mundo de su pecado, ¿verdad? Él compró el campo, o sea, compró el mundo entero. Ya lo habíamos hablado de eso, que la Biblia los agrupa, el mundo entero, la Biblia los agrupa en 3 etnias, ¿verdad? Etnias, los judíos, la iglesia y los gentiles. En Juan, capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Podríamos decir que los que no son ovejas de ese redil al que él estaba hablando, que es Israel, ¿verdad? El redil salvo, ¿verdad? Que es Israel, son la iglesia y los gentiles, salvos en la tribulación, porque en este periodo, antes del arrebatamiento, todos los gentiles que se convierten forman parte de la iglesia. Todos los judíos que se convierten forman parte de la iglesia. Entonces, en este periodo solamente los salvos son la iglesia y nada más. Pero cuando la iglesia sea arrebatada van a haber otros convertidos, ya no van a formar parte de la iglesia. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Podríamos decir que la iglesia y los gentiles justamente es a lo que se refiere Juan 10:16 al decir que tengo otras ovejas que no son de este redil. Bueno, al analizar esta parábola de la perla, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a ver algunas, vamos a decir, peculiaridades. La palabra perla aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento y lo encontramos en Job, capítulo 28,
¿verdad? En el versículo 18. Pero vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Y dice así: Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, ni se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Muy bien, este es el párrafo donde aparece la perla. No vamos a analizar ahora la sabiduría, sino el término perla. Y ustedes van a ver que la perla aquí está en un grupo de piedras preciosas. En otras palabras, nos dice que es una piedra de gran valor, o sea, de mucho valor. Y nada más que eso. El otro versículo donde se menciona la perla está en Ezequiel, capítulo 27, versículo 16. Edom traficaba contigo. Ahí se está refiriendo a Tiro. Por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, venía a tus ferias. Este es el versículo donde la segunda vez que se menciona perlas en el Antiguo Testamento. Solamente aparece 2 veces. Y en estos 2 versículos vemos que la perla solo es mencionada, ¿verdad? Como un objeto de valor. Nada más que un objeto de valor. No nos da ninguna otra explicación, ¿verdad? Tal es así que podemos decir que el Antiguo Testamento guarda silencio con respecto al símbolo que Cristo utilizó en esta parábola. Guarda un silencio, algo que nos llama la atención y no podemos entonces sacar una explicación del Antiguo Testamento como lo sacamos para el tesoro escondido, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces, este silencio hasta parecería cómplice de incidentalmente. ¿Por qué? Pareciera ser que incidentalmente el silencio sí nos da una explicación al cual le atribuimos que es la iglesia. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? En que para la iglesia, a Israel se le añaden los gentiles. Se destruye o se derriba la muralla de separación, la barrera que había entre ellos, y se forma un solo cuerpo, un solo pueblo. Y a ese pueblo formado por gentiles y judíos se le llama iglesia. Realmente podemos decir judíos, samaritanos y gentiles. Tuvimos unos cuantos samaritanos convertidos y muchos más se habrán convertido con la predicación de esto cuando Jesucristo se va a Samaria y le habla a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ahí creyó ella, se salvó y muchos más creyeron después por la palabra del propio Jesucristo, nos dice la Biblia. Así que la iglesia entonces está formada y puede estar formada por judíos, samaritanos y gentiles, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero esto era un misterio, dice el apóstol Pablo. Entonces, el Antiguo Testamento calla sobre la iglesia y el Antiguo Testamento calla sobre la perla. Entonces, es un silencio que coincide. Por eso, incidentalmente, podríamos inclinarnos a pensar de que la iglesia es la perla, que la perla a la que se refiere Cristo es la iglesia, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos ayuda con este pensamiento. Dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesucristo dice que va a edificar la iglesia, o sea, todavía no la tenía. Edificaré. Más adelante, en el futuro, eso no existía y tampoco se habló en el Antiguo Testamento porque era un misterio, no estaba revelado. Así que ese silencio nos da la pauta de que la perla a la que está
dice que este mercader viene a comprar, se refiere a la iglesia. Pero vamos a seguir añadiendo este tema, ¿verdad? Bueno, pero veamos más. En el Nuevo Testamento, la perla, que en griego se dice margarita. Cuando ustedes ven una flor, la margarita plantada, ¿verdad? Sepan que eso es una perla. La palabra perla en griego se dice margarita. La palabra margarita o perla es mencionada en el Nuevo Testamento ya 9 veces y 2 veces en esta parábola, ¿verdad? Y siempre es mencionada, ¿verdad?, como un objeto de valor, nada más. Una perla, un objeto de valor, como una piedra preciosa, una gema, ¿verdad?, sin dar mayores detalles. Y si quieren pueden buscarlo en Mateo capítulo 7, versículo 6, en Mateo 13, 45 y 46, donde sí hay una mención especial, que vamos a verlo ahora, en 1 Timoteo 2, 9, en Apocalipsis 17, 4, Apocalipsis 18, 12, Apocalipsis 18, 16 y Apocalipsis 21, 21. En todas esas partes se menciona la palabra perla, 9 veces, ¿verdad? Pero la palabra perla que aparece en Mateo, en esta parábola, aparece con un adjetivo calificativo superlativo que le da mucho valor. Ahí dice la palabra perla preciosa, que es la traducción de 2 palabras griegas, margarita y polútimon, que significa muy evaluada, gran valor, muy estimado, ¿verdad?, extremadamente valioso. Nunca aparece con este adjetivo en ninguna otra parte, solamente en este lugar. O sea que la perla a la que se está refiriendo el Señor Jesucristo en esta parábola no era una perla cualquiera, era una perla de mucho valor. Era una perla de mucho valor. Entonces tenemos que ver que esta perla, ¿verdad?, no solo es valiosa como cualquier perla, sino que es muy valiosa, tan valiosa que para este mercader vale todas sus posesiones. En otras palabras, toda su vida, como dijimos la semana pasada. Él es capaz de entregar su vida por esta perla. Ahora bien, se estima que la perla más valiosa que existe actualmente en el mundo es una perla encontrada, ¿verdad?, mejor dicho, expuesta en el 2016 y que fue encontrado por un pescador filipino que lo guardó bajo su cama porque nunca él supo lo que era. Él pensó que era un hueso, él pensó que era algo que no tenía valor y lo tuvo guardado por 10 años hasta que en el 2016 él lo saca a exponer. Su valor se estima en $100 millones. Es una perla gigante que fue formada, según los expertos, los gemólogos, aproximadamente en 1000 años. Imagínense, una ostra que vivió o que vive 1000 años para que se forme una perla como esta. La perla tiene 67 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho y pesa 34 kilos. Voy a mostrarle la imagen en este momento. Muy bien, esta es una perla normal, ¿verdad? Esta es una perla normal. Esta es una ostra abierta y acá encontramos la perla dentro de sus carnosidades, ¿verdad? Es una perla que tiene aproximadamente 1 centímetro o 2 centímetros, que ya son bastante valiosas cuando se las encuentra, ¿verdad? Pero este hombre encontró una perla de mucho más grande y esta es la perla. Miren, aquí en la balanza está mostrando 34 kilos. La foto no salió muy bien, pero muestra 34 kilos y mide 60 centímetros de ancho, ¿verdad? Acá. A ver. Mide. Acá tiene 60 centímetros de ancho y tiene 30 centímetros, vamos a llamarle de alto, ¿verdad? Es una perla grandiosa. Se encontraron otras perlas también muy, muy grandes, ¿verdad?, en el mundo, que es la perla de Lao Tse, que le llaman la perla de Alá. Y fue encontrada en 1939, pero pesa 6 kilos. Miren, es la 5ª parte de esta perla, cuando eso se creía que era la perla más grande del mundo. No, imagínense, pero la perla que menciona Jesucristo aquí en la parábola le costó al Señor todas sus posesiones. O sea que es una perla de mucho más valor que esta que cuesta $100 millones. Mucho más. Entonces, digamos, ¿qué o quién es la perla?
¿O a qué se refiere la perla en esta parábola? Hace rato nos inclinábamos por la incidencia del silencio del Antiguo Testamento a que se refería a la iglesia. Porque ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento nos dan indicios de qué significa, a quién se refiere, a qué o a qué cosa, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar el verdadero significado de esta parábola si analizamos la historia de una perla o la formación de una perla. Nosotros sabemos que la perla es una piedra preciosa que se forma en el interior de un ser vivo. La única piedra preciosa que es de calcio, ¿verdad? Por eso es una piedra, que se forma dentro de un ser vivo y que es precioso, ¿verdad? Es una perla. Ni la esmeralda, ni el diamante, ni ninguna otra piedra preciosa se forma dentro de un ser vivo, sino en el mundo. Pero sin embargo, esta se forma dentro del cuerpo de un ser vivo, en este caso de una ostra o de una almeja también se pueden formar. Es algo parecido como se forman las piedras cuando nosotros nos enfermamos en los riñones o en las vesículas. En nuestra vesícula, cuando tenemos piedra en la vesícula. Solo que nuestra piedra en la vesícula no es una perla, nos cuesta mucho. Es algo que queremos extirparlo porque nos causa mucho dolor. Así también como la piedra que tenemos en la vesícula o en los riñones nos causa molestia, dolor y vamos a decir cólicos, lo mismo está ocurriendo con la perla dentro de la ostra y durante muchísimo tiempo. Vamos a analizar eso ahora, ¿verdad? Sabemos que claramente, ¿verdad?, que la perla se forma cuando de alguna manera se introduce dentro de la hostia, probablemente cuando se esté alimentando, una arenilla contaminada con un germen, con una bacteria, con algún bicho o algo. No arena solamente. El arena solamente no hace que se formen las perlas, porque la arena puede ser expulsada fácilmente por la ostra. Pero cuando la arena está contaminada, sí le produce una irritación y se queda allá dentro de la ostra y entonces la ostra va generando o va, por decir así, expeliendo un líquido o una sustancia que se llama madreperla, que va rodeando a la arenilla. Se llama también nácar, es el nácar, que se va colocando a través de la arenilla durante toda la vida de la ostra. Y a medida que pasa el tiempo, entre capa y capa, eso va creciendo. Y a medida que va pasando el tiempo, igual sigue irritada, sigue con el cólico, podríamos decir, y está sufriendo esa ostra. A medida que pasa el tiempo, esa arenilla se va, vamos a decir, está rodeada por el nácar o por la madreperla, ¿verdad? Se va formando una piedra preciosa y va aumentando su tamaño, hasta que muere la ostra. Y ahí queda en el tamaño que quedó. Hace rato vimos nosotros en la pantalla, vimos que la perla tenía 67 centímetros. Ese duró, según los expertos, 1000 años de formación. 1000 años de sufrimiento que tuvo esa ostra. Muy bien, aquí tenemos que ver algo. Eso es una enseñanza. ¿Cómo se forma la perla? Con una arenilla que no, vamos a decir, no tiene ningún valor, pero dentro del cuerpo de la ostra se transformó en una piedra preciosa y que por causa de su sufrimiento y muerte se transformó en una perla de mucho valor. Normalmente dice que este proceso tarda 15 años, entre 10 a 15 años. O sea, una perla, la más chiquitita que podamos encontrar, tarda entre 10 a 15 años para formarse. Y es muy casual que eso ocurra, ¿verdad? Es decir, que la perla es un quíster de nácar dentro de la ostra, ¿verdad? Podríamos decir que la perla es producida por la vida entregada de la ostra para cubrir las bacterias introducidas por un grano de arena. Un grano de arena que no vale nada fue transformada en una gema valiosa por una ostra que dio su vida para cubrirla con los años de irritación que ésta le produjo. O sea que la perla es el resultado de largos años de sufrimiento de la ostra que termina muriendo por causa de la perla que ella está formando. Así que
Es por medio del sufrimiento y muerte de la otra que la perla es perfeccionada para ser un objeto de mucho valor. Y eso es en la realidad. ¡Qué hermoso simbolismo! ¡Qué mucha enseñanza que nos da! Porque aquí justamente podemos decir que la perla significa la iglesia. Porque justamente la iglesia, o mejor dicho, aquellos que se convierten son como un grano de arena que se introduce al cuerpo de Cristo y que le causa irritación a Jesucristo, con sus pecados, con sus errores, con sus contrariedades, con sus desobediencias, con las ofensas que le hacemos al Señor, le producimos irritación. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos cubre con su esencia. El Espíritu Santo nos rodea y su esencia nos está cubriendo como para que esas bacterias de nuestra vida pecaminosa estén cubriéndose y, mejor dicho, estén desapareciendo hasta que nosotros seamos formados como una perla. Sí, hermanos, Dios nos considera a nosotros una piedra preciosa de gran valor. Cada creyente, si bien el ser humano sin Cristo no vale nada, y sin Cristo es cuando llegamos a Cristo y nos convertimos, somos introducidos al cuerpo de Cristo como una arenilla que es sin valor, pero con el tiempo el Señor nos transforma en una perla, ¿verdad? A través de los años somos transformados en una perla de gran valor. Todas las faltas que tenemos, nuestros errores, irritan a Cristo, pero el Espíritu Santo nos cubre. Nos cubre con su esencia, con su sustancia, para ir transformándonos de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, hasta llegar a ser una perla. Sí, hermano, nosotros a los ojos de Cristo, todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, los que nacieron de nuevo, los que le recibieron a Cristo en su corazón, los que creen en Él, le siguen y le sirven, son una perla de gran valor. El mercader que estuvo de paso por la tierra, que es Cristo, simboliza a Cristo, Él dio su vida por nosotros porque nos consideró de gran valor. Él es el mercader que estuvo de paso por la tierra, observó, nos encontró y nos quiso para Él. Entonces nos compró con su sangre. Él dio su vida para comprarnos. Cuando Él vino y nos encontró, ¿qué encontró? Encontró pecadores que le irritan, le ofenden. Pero Él nos amó, nos vio y nos amó. Y dice la Biblia que nos transformará en piedras preciosas. A eso también le llamamos adopción. Cubriéndonos constantemente con su amor hasta terminar de moldearnos, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La perla, hermanos, somos nosotros y en conjunto la iglesia. Pero es increíble, y ahora vamos otra vez a hablar algo, es importante saberlo, que a pesar de esta gran explicación que nosotros encontramos en la naturaleza en este caso, ¿verdad? Y la Biblia en forma incidental, hay algunas personas, ¿verdad?, que enseñan que la perla no somos nosotros, sino que es Cristo, ¿verdad? O la salvación. No, hermanos. La perla de gran precio somos nosotros, los que creemos en Él, y en conjunto toda la iglesia. Algunos inclusive han escrito canciones, poesías, han hecho como animaciones para enseñarnos que la perla de gran precio es Cristo, como lo vimos la semana pasada en un dibujo animado. Hay gente que ha escrito, y vamos a escuchar ahora esta canción, ¿verdad? Un ratito para que ustedes vean una canción hecha para jóvenes, donde se enseña que la perla es Cristo. Vamos a escuchar. Tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Un río de amor, volver a vivir por aquel que nos salvó. Me llena de gozo
todo por ti. Incalculables son las riquezas en ti, un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Nuestra perla de gran precio te entregamos todo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio te entregamos todo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, tenemos todo perdido aquí, nuestro tesoro más elevado eres tú. Ahí luego ya están equivocados, porque el tesoro es Israel. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti, dice, ¿verdad? Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. O sea, linda música, muy buen ritmo, aunque quizás a los que somos adultos no nos gusta mucho ese ritmo, ¿verdad? Pero es una falsa doctrina. Se está enseñando mal. La perla somos nosotros, no es Cristo. No se está refiriendo a Cristo. Cristo está haciendo el trabajo. Él es el que pagó el precio. Escuchemos ahora un himno también muy conocido y traducido del inglés, ¿verdad? Muy linda. Y vean lo que dice. Escuchemos este himno. Se llama Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. ¿Se dan cuenta? Quisiéramos seguir escuchando esta hermosa melodía, pero está enseñando erradamente, está mal. Cristo no es la perla somos nosotros, la iglesia. De allí la importancia, hermano, de atender las enseñanzas que las músicas nos entregan. Jesucristo entregó todo para comprarnos. Nosotros somos su perla de gran valor y Él entregó todo para comprarnos. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mateo 13:46 dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, en este siglo, en este tiempo,
Dios está formando su perla de gran precio, que Cristo compró con su sangre. Él dio su vida por esta perla. Cristo no es la perla somos nosotros, la iglesia. Ahora observemos, en 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y repetimos, Dios divide la humanidad en 3 grupos étnicos, judíos, gentiles y la iglesia. Vimos que el tesoro son los judíos, ahora vemos que la perla es la iglesia. ¿Y los gentiles? Pues bien, eso vamos a ver la semana que viene cuando estudiemos la parábola de la red. Así que, hermanos, amigos que nos están escuchando, si usted aún no le recibió a Cristo, si usted no le dijo a Jesús que entre en su corazón, usted no va a ser formado como una perla. Es más, no va a ser salvo. Necesita recibir a Jesucristo. Hágale su Señor y Salvador. No espere más. Dígale a Cristo que entre en su vida. El Señor le ama. Él le miró y puede hacer de usted una perla de gran precio. Pero es necesario que usted crea en Él. Él no quiere que usted se pierda. Dígale así: Señor, reconozco que soy pecador y te necesito. Te entrego mi vida y pido me perdones. Te entrego mi corazón, te abro las puertas de mi vida. Sé tú mi Señor. Hazme una nueva criatura. Amigo, no dude, hágalo ahora mismo. Recíbale a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Y nos vemos el próximo domingo con la parábola, la última de todas las parábolas, la parábola de la red. Recíbale a Cristo. Buen día y buen provecho.